Bueno, Ricardo, sé que estás muy ocupado y una No muestra, para vos, no, por no para eso, vos. una muestra más de tu afecto es haber aceptado rápidamente esta invitación. Este es un curso sobre los usos ideológicos, políticos del cine para la AMIA y no entrevistarte a ti hubiera sido realmente, hubiera impedido dar el curso porque realmente de las personas que yo conozco sos uno de los que más sabe y aparte ha trabajado desde el punto de vista jurídico, político, social, sociológico, tantos encuentros que hemos tenido, ¿no? Incluso ha sido pionero en la Facultad de Derecho de la UBA con los encuentros FICDER, de los que he participado muy gustosamente todas las veces que pude, así que sos un gran, gran maestro y te lo digo de corazón, y para mí es un enorme que estés aquí. Bueno. Gracias. Vamos al tema. Primero, es una entrevista. Yo no puedo dialogar contigo sobre este tema por razones obvias. Voy a aprender a ilustrarme de todo lo que me puedas decir. El cine como herramienta política en diferentes contextos, por supuesto, y según tu mirada, bueno, ¿cuáles son los objetivos políticos que se buscarían alcanzar a través del cine? Una pregunta de carácter general. Bueno, esto depende muchísimo de las circunstancias. El cine es un fenómeno extremadamente complejo que además fue cambiando muchísimo a lo largo de su historia en la coordenada tiempo y en la coordenada espacio. Solemos pensar en el cine como una unicidad, cuando en realidad el cine varía muchísimo desde sus inicios. El cine tiene casi 130 años ya, 130 años, y varía desde sus inicios y varía muchísimo de acuerdo a la situación geográfica, cultural, religiosa y demás de cada grupo humano donde ha habido cine. El cine en realidad no tiene ninguna finalidad política, la finalidad la tienen quienes hacen o controlan lo que se hace con el cine, ¿no? El cine como tal es una herramienta o una creación o una producción que podría ser usada para muchísimas cosas, algunas de ellas puramente artísticas, y que puede perfectamente no tener una finalidad propagandística o de instalación de determinadas ideas o pensamientos o proyectos políticos o ideológicos o religiosos, y a veces lo tiene, pero no hay que pensar que lo normal o lo corriente o lo permanente en el cine es la finalidad de difundir o instalar este tipo de ideas. Esto es algo que sucede, que no sucede con todas las películas y que no sabemos verdaderamente, bueno, creo que nadie haya hecho un estudio, la cantidad de producciones cinematográficas que ha habido desde 1895 hasta ahora es tan grande que realmente no podríamos saber si la mayoría de las películas han tenido una intención ideológica o no. Sería completamente hablar sin base científica. Lo que sí sabemos perfectamente es que desde la que podríamos considerar la segunda década del cine, y clarísimamente desde finales de la primera década del siglo XX, se descubre el potencial que el cine tiene como medio de comunicación de ideas, proyectos y demás. En la República Argentina, quizás el inicio podría darse con la película La Revolución de Mayo, de Mario Gallo, eh, que es una película encargada por el gobierno nacional por los 100 años de 1810.
y que es posiblemente, bueno, hecha por un italiano, pero y con música de Camille Saint-Saëns, que es el gran compositor francés, el de Sansón y Dalila. Interesante, porque es una versión que hace a partir de las músicas patrias argentinas, eh, y pasa algo parecido a lo que pasa con la estatua de Sarmiento hecha por Rodin, donde interpreta el escudo nacional a partir de algo que se le mandó por escrito, y el escudo que se ve en la estatua se parece muy poco con el escudo nacional argentino. Pero lo cierto es que es posiblemente la primera película que tiene una intencionalidad acorde con las ideas de la época, o sea, una intencionalidad patriótica, de emocionar con los hechos del 25, del 22 al 25 de mayo, y que en realidad, digamos, vista desde nuestra época, termina teniendo más bien una finalidad cómica, ¿no? Porque sobre todo Recordemos porque que en esa época regía la ley de residencia. claro, los efectos que se utilizan son tan malos que el cabildo es una sábana, ¿no? Pintada de cabildo, y hay viento y se mueve la sábana, entonces el cabildo se mueve, ¿no? Hay que entender que para la gente en 1910 eso era impresionante, y sobre todo en el fin del mundo en Argentina, ¿no? Luego la película que marca, digamos, la enorme posibilidad del cine para transmitir ideas conflictivas, ideas agónicas, ideas en lucha, es sin dudas la horrenda obra maestra de Griffith, de David Griffith, The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación. Que es una película de la cual no se puede prescindir, no se puede dar un curso de cine y de pensamiento en el cine sin ver la película The Birth of a Nation, que es posiblemente la película más racista que se haya hecho en toda la historia de la humanidad, pero es la película que muestra, ya en la segunda década del siglo, muestra cómo el cine puede intervenir de una manera, no sé si llamarla pedagógica, pero algo así, para introducir y colocar ideas conflictivas
en un pueblo. Y The Birth of a Nation es, según él lo va a declarar luego, la película que le da la idea a Sergei Eisenstein en Rusia, o sea, del otro lado, que le da la idea del potencial que tiene el cine y que él pone al servicio de la revolución soviética, ¿no? Y el cine, hay un periodo, durante el periodo sobre todo de la guerra civil rusa, después de la revolución de finales del 17, la guerra civil de más o menos 3 años que sobreviene, es un momento en el cual se producen varias películas, algunas de ellas cortas, una película en particular que se llama Tavarich Abram, ¿no? Es sobre un oficial del Ejército Rojo que resulta herido y es atendido por en un shtetl, cae cerca de un shtetl y es atendido por los campesinos judíos, que uno de ellos, Abraham, se lo lleva a su casita de madera ahí en el shtetl, y ahí la familia de Abraham lo cura y demás. Y luego este hombre va a ayudar a Abraham, cuya familia es exterminada en un pogrom, ¿no? Y Abraham se va a volver un gran defensor de la causa soviética y se va a transformar en un héroe del Ejército Rojo, que va a terminar con medallas y demás. Y es indiscutible que esta película pequeña, muy interesante, extremadamente interesante, tiene la finalidad de algo que se buscaba mucho en ese momento, que es que las comunidades judías del ex imperio, de ahora la República Socialista Soviética de Rusia, que se incorporasen no solamente a la vida soviética, lo cual para los judíos no era muy difícil porque la habían pasado tan mal durante el periodo de Nicolás II, que es uno de los periodos más luctuosos de la historia judía en el mundo ruso. La habían pasado tan mal bajo Nicolás II que evidentemente había mucha simpatía hacia las ideas soviéticas en los poblados judíos de la demarcación. Y además era la idea de que los judíos se sumaran al ejército rojo, porque la verdad es que los judíos hacían el servicio militar en el Imperio Ruso
Y contrariamente a lo que mucha gente puede pensar, los judíos a lo largo de la historia han sido, en general, cuando han integrado los ejércitos, han sido muy buenos militares en general. O sea, hay gente que cree que lo de ser buenos militares comienza con el Estado de Israel. Y están muy equivocados, porque a lo largo de la historia, cada vez que los judíos han sido reclutados para formar parte de un ejército, inmediatamente han destacado gran parte de los reclutas judíos como militares. Lo cierto es que había un interés grande por parte del Soviet Supremo de que los judíos se incorporasen al Ejército Rojo. Y de hecho muchos judíos se incorporaron al Ejército Rojo. Entonces ahí viene Eisenstein con, digamos, las películas, que son las películas que se le encargan para 1925, ¿no? Cuando ya la guerra ha terminado, cuando ya se ha afiancado el gobierno, se ha afianzado el gobierno soviético, y entonces él hace esas dos películas que salen casi juntas, Stachka, la huelga, y Broniana Siats Potiomkin, el acorazado Potiomkin. Que salen casi juntas prácticamente, que en realidad estaban previstas para ser episodios, digamos, ¿no? De un total de 5 películas. Y entonces ahí ya sí queda el acta de nacimiento de la idea. Y una de las personas que van a ver El acorazado Potiomkin, que era una película originalmente pensada solo para el público ruso, ¿no? Pero que tiene tanto éxito en Rusia y es tan buena, pero ahora es una película extraordinaria, es tan buena que la película Innovadora sale. que es, perdón, Ricardo, por lo innovadora que es, incluso desde el punto de vista del montaje, ¿no? Seguro, Digamos, seguro, creo que fue la seguro. primera que superpone imágenes y Bueno, demás. y con la... Y que Chaplin después utiliza esa técnica. pero es que hasta el día de hoy se siguen utilizando técnicas basadas en Eisenstein. Fíjate que las películas de Eisenstein, El acorazado Potemkin o Octubre, cuentan episodios revolucionarios que prácticamente con unos pocos años de diferencia son coetáneos al propio Eisenstein. Es decir, Eisenstein está narrando la historia que acaba de vivir o que se está viviendo. En este sentido, esas películas son uno de los primeros reflejos de cómo el cine es capaz de capturar la historia, pero la historia que se está viviendo en ese momento, no de recrear una historia pasada, no, sino de recrear la realidad de ese momento histórico, ¿no? De hecho, las películas de Incluso con Octubre... extras que fueron protagonistas reales. Exacto. De hecho, la película de Octubre se pone como, hoy día, se pone como una película que habla de la Revolución Rusa y se proyecta como un documento histórico. En el cual tú puedes ver lo que ocurrió de alguna manera realmente en aquel momento, A ¿no? la vez de tener ese vuelo intelectual y de tener esa, digamos, esa narrativa tan novedosa para la época, el fin era que fuera una película entendible para la mayoría, digamos, que fuera parte de la industria cultural del momento, de la industria digamos, del entretenimiento masivo, que el campesino fuera al cine y entendiera perfectamente lo que se le estaba contando. ¿Coincidís? Sí, porque ten en cuenta que acabo de decir que las películas de Eisenstein son posiblemente el primer ejemplo de historia contada en el mismo instante en el que se está produciendo a través del cine, ¿no? Claro, pero contar la historia de una forma entendible para una persona analfabeta o que no tuviera instrucción, más allá de que es un cine mudo, obviamente. Pero me parece que eso lo logra elevando. A ver, si nos ponemos en situación de que quien está viendo la película es una persona, digamos, campesina, obrera, analfabeta,
sin demasiada instrucción, me parece que ese tipo de cine lo eleva intelectualmente. ¿Por qué digo esto? Porque no solo ahí se muestra lo obvio que es la toma del palacio o el uso de las armas, que después lo podemos conversar, eso, sino la superposición de, digamos, de imágenes alegóricas, simbólicas, de Napoleón, por ejemplo, con Kerensky, esa cuestión de, digamos, utilizar obras de arte, también objetos de adornos populares, que te invitan a pensar, Manuel, es decir, no es obvio, mirá, esto es blanco, esto es negro. En realidad, yo utilizo símbolos para que vos, espectador, lo relaciones. Deja al espectador la posibilidad de hacer relaciones. Eisenstein va a tener una influencia enorme sobre el cine norteamericano, por ejemplo, enorme, y va a ser un cine nuevo, contra lo que quería Dziga Vertov, que además era judío también, y bueno, Eisenstein era de origen judío, pero no era judío hace rato, ya que la familia se había convertido, pero Dziga Vertov sí que era judío, Dziga Vertov es trompo, ¿no? Era un seudónimo, pero Dziga Vertov, que consideraba que el cine soviético tenía que ser un cine que no transmitiera nada, ¿no? Que tenía que ser un cine, no sé si viste las películas de Dziga Vertov, que son muy raras, ¿no? Son películas sí. Un muchacho, Cheloviak, un muchacho con una cámara, ¿no? Que es para mí la más significativa película del estilo de él, ¿no? Donde él ni siquiera quiere que se incorpore sonido, él quiere solamente sonido diegético, nada más. Bueno, y frente a esto triunfa la idea de Eisenstein, que es la idea que va a moldear en general el cine soviético después. Y uno de los espectadores que ven la película del acorazado Potiomkin fuera de Rusia, que queda impactado y que escribe que realmente con esta película se ha dado cuenta del potencial que tiene el cine para influir sobre el pensamiento de las personas, es Joseph Goebbels, ¿no? O sea, es que es una cosa muy curiosa, porque son pases de la pelota entre equipos distintos, ¿no? No entre jugadores del mismo equipo, sino entre jugadores de equipos contrarios. O sea, Griffith le manda las ideas, Griffith, un norteamericano racista, conservador, le manda las ideas a un ruso soviético que a su vez le manda las ideas a un alemán nazi, ¿no? Y el cine va a transformarse en una herramienta sustancial de la propaganda nazi. Tengo mi ¿no? nueva propuesta para el próximo Fichtner. Si me invitas, tenés generosidad de invitarme. Por supuesto. Leni Riefenstahl. Claro, bueno, el cine nazi es al mismo tiempo horrendo en general, pero muy bueno. O sea, hay que reconocer que la calidad cinematográfica alemana ya venía bien. O sea, pensemos en Metrópolis de Fritz Lang y recordemos que Goebbels, apenas asume el poder en el 33, le ofrece a Lang estar al frente de UFA, de los estudios oficiales alemanes, de los grandes estudios cinematográficos de Alemania, UFA, y le ofrece a Fritz Lang
porque adoraban el trabajo de Lang. Y hay que reconocer que Metrópolis es una película muy, muy funcional al fascismo, ¿no? Muy funcional al fascismo y por lo tanto al nazismo también. No tiene elementos raciales porque es más bien fascista, más que nazi la película. Pero la esposa de Fritz Lang se afilió al nacionalsocialismo, que es la que escribe el texto de Metrópolis, y ella se afilió al nacionalsocialismo muy tempranamente y trabajó con Leni Riefenstahl después, ¿no? O sea, Thea von Harbou, la esposa que se divorcian después, la esposa de Fritz Lang, Fritz Lang después, para limpiar un poco su imagen y demás, dice que se fue de Alemania porque él era judío, pero él no era judío, él tenía una abuela judía, lo que quiere decir que de acuerdo con las leyes de Nuremberg, él no era judío. Cuando Joseph Goebbels le ofrece dirigir UFA, Joseph Goebbels no era ningún idiota en este sentido, sabía perfectamente que Lang tenía una abuela judía, pero una abuela judía, de acuerdo con las leyes de Nuremberg, no era ser judío. Entonces, no había ningún problema en que él dirigiera los estudios UFA. Y la calidad cinematográfica alemana ya era muy buena, y la calidad cinematográfica del periodo nazi es una calidad cinematográfica asquerosamente buena. Cuando digo asquerosamente buena, si me perdonás, ya termino. Pienso en Der ewige Jude, el judío eterno, ¿no? Que se presenta como un documental sobre la judería mundial. Se presenta como ein Dokumentarium, un documental sobre la judería mundial. Y la película es una película con un mensaje antisemita elaborado con un cuidado extraordinario, que va a generar un efecto enorme en el público alemán. La película es horrorosa, pero es una película que cinematográficamente está muy bien hecha, al extremo de que en algunas partes recurre al disparate, pero recurre el tema de las ratas, por ejemplo, que cuando hace toda una especie de mini documental sobre las ratas, y de repente pasa de la rata al judío, ¿no? Y es una obra maestra de la discriminación, de la preparación para el genocidio. Jud Süß es una película muy bien armada, muy bien pensada, y luego las películas que no tienen que ver con los judíos, sino indirectamente, pero para mí una de las películas más interesantes del primer periodo del cine nacional socialista es Hitler Junge Quex, el joven hitleriano Mercurio, que tiene unos momentos que realmente yo pienso que para el público que veía eso, sobre todo el público joven, era decir, bueno, salgo del cine y si todavía no me afilié a la juventud hitleriana, voy y me afilio antes de volver a casa, ¿no? La verdad es que el cine nazi va a ser un cine con una enorme capacidad propagandística. Y por supuesto, Leni Riefenstahl. Llevar un minuto para atrás. Sí, claro. Metrópoli, que de alguna manera inaugura el género ciencia ficción, que es un género que vos has trabajado tan bien. Porque la ciencia ficción, hablaste del fascismo, bueno, acordate que en Metrópolis tenés el tema de la tecnología, la lucha de clases, la ciencia ficción y los usos políticos de la ciencia ficción también, ¿no? Bueno,
en todo sentido, No te ¿no? alcanzaría todo el tiempo que tenemos para... No, creo que no. Remito a los encuentros feeder que están en el canal del profesor Rabinovich No, para que creo que vean, no alcanzaría el tiempo. pero una referencia. Bueno, digamos que en general todas las imaginaciones científicas en realidad no son imaginaciones, sino que todas las películas que se ubican en universos distintos del universo nuestro o que se ubican en un futuro imaginario, en general están hablando de nuestra época, ¿no? En general es mentira que, o sea, todos sabemos, por ejemplo, que las películas de la Guerra de las Galaxias o Star Wars realmente estaban hablando sobre Estados Unidos y distintos momentos en la historia de Estados Unidos y que digamos, las tres películas que se pusieron adelante, pero que en realidad vinieron después, de las 6 básicas, en realidad tienen que ver con digamos, el giro de los Estados Unidos después de Bush y después del atentado, del ataque terrible del 9/11. Ahora, del 11/9 sería para nosotros. Pero lo cierto es que en realidad a través, bueno, la serie, por ejemplo, Star Trek o Viaje a las Estrellas, fue una serie que buscó plantear problemas de violación a los derechos humanos en un contexto en el cual en Estados Unidos no se aceptaban en la televisión en general críticas que pudieran socavar la idea de los Estados Unidos, la American Way of Life, como, digamos, algo correcto, sano y demás. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Gene Roddenberry coloca los hechos en el siglo XXIII y en el espacio exterior. O sea, es decir, no estoy hablando de Estados Unidos ni estoy hablando de ahora, ¿no? Pero interesante es que la ficción científica muchas veces, y sería el caso también de Fritz Lang en Metrópolis, porque Metrópolis es de 1927 y en 1927 el fascismo en Italia es gobierno, pero en Alemania es oposición y muy pequeña. En general, la ficción científica ha tenido una finalidad de transmitir ideas, pero de quienes no están en el poder, ¿no? Y esto es interesante porque hay países en los cuales el cine no se puede hacer si uno no está en el poder, ¿no? Esto ha sido característico en general Interesantísimo lo de... que acabas de decir, Ricardo. No lo había pensado así. O sea, recurrir a la metáfora, ¿no? O a lo solapado, a lo alegórico, para no dar un Bueno, mensaje de choque. ¿A eso te referís? Argentina lo Sí, está claro. viviendo en este momento. Sí, sí, sí. Argentina lo está viviendo en este momento con la miniserie que nos tiene orgullosas y orgullosos a todos en este momento, que es El Eternauta, Absolutamente. Sí, sí, sí. y que es la miniserie que yo creo que ha tenido un efecto en Argentina casi equivalente a ganar una Copa del Mundo o una cosa así, o sea, lo sentimos tan argentino al Eternauta y para colmo encarnado por Ricardo Darín, que es un actor entrañable para los argentinos, para las argentinas. Y la reacción argentina ante este imprevisto, porque Tal cual, la los reacción noruegos se morían argentina. todos. Tal cual, absolutamente, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo clarísimo. O sea, la metáfora, como vos bien decías, de la ficción científica se usa mucho para lanzar propuestas, ideas, pensamientos desde quienes no están en el poder. Esto, claro, te requiere países en los cuales se pueda hacer cine o televisión sin estar en el poder. Esto requiere dos cosas. Por un lado, requiere que
el país tenga el suficiente grado de libertad de pensamiento como para generar propuestas que no sean acordes con las líneas oficiales. En países con una estructura autoritaria, dictatorial, etcétera, esto es extremadamente difícil o imposible, ¿no? En países donde es muy fuerte una imposición religiosa o demás, o conservadora, digamos, también es muy difícil. La primera película, el primer largometraje saudita, por ejemplo, que es Vaya, la bicicleta verde, lo hace una mujer de origen palestino, lo hace sobre clarísimamente la situación de las mujeres en Arabia Saudita, a partir de una mamá y una nena, ¿no? La mamá y la hija, y es una película espectacular, buenísima. Yo le hubiera dado Oscar a esa película, pero bueno. Pero esa película, ¿cómo se puede hacer? Bueno, Arabia Saudita es un país riquísimo y sin embargo, esta señora no recibe ni un centavo de apoyo para hacer la película. Y una película cuesta muchísima plata. Entonces el capital con el que hace la película es un capital que proviene de Europa, en gran medida de capitales franceses, ¿no? Y entonces hace una película y hace una película que es muy buena. Ahora, evidentemente me imagino que hacer una película donde se resulta directa o indirectamente elogiada la forma de vida tradicional de Arabia Saudita debe ser mucho más fácil desde el punto de vista económico. Que se pueda hacer cine, por ejemplo, hay que ver en el caso particular de nuestro país, y pido disculpas si voy a hacer una referencia que puede ser vista en un contexto político, pero no lo puedo evitar. En nuestro país, por ejemplo, el Inca, que tiene un origen bastante feo, porque en realidad el Inca se origina durante la dictadura militar de los años 60 para controlar lo que se va a hacer en el cine, pero resulta que es una buena demostración de cómo las cosas tienen vida propia una vez que se las crea, porque el Inca se va a transformar después, con el correr del tiempo y sobre todo en el periodo democrático posterior al año 83, el Inca se va a convertir en un motor de promoción del cine argentino, pero con una notable libertad ideológica. O sea, el Inca va a promocionar, va a ayudar, va a colaborar a que cineastas argentinos y argentinas hagan películas desde muy distintos puntos de vista, que verdaderamente no hay una política de catecismo ideológico en el cine argentino durante todo el periodo democrático. O sea, son 4 décadas en las cuales el cine argentino gana en calidad. Vamos a ver, que se va a tratar, el primer Oscar argentino, que es La historia oficial, es una película que... Es una que vos has analizado en tus libros. Sí. ¿Podés referirte un poquito a...? Bueno, La historia oficial es una película que gana un Oscar que yo creo que no merecía desde el punto de vista de la calidad cinematográfica, pero yo no tengo la menor duda de que la Academia en Hollywood, lo que en ese caso toma muy en consideración, así como sucedió también con Una mujer fantástica, el primer Oscar de Chile, se toma muy en consideración que el cine cumple una función de denuncia y de colocación en la opinión pública de problemas que necesitan ser lanzados al aire. Entonces, la historia oficial trae el tema de los chicos y chicas apropiados durante la dictadura militar, y mezclado con un tema que es argentino, pero que también se comparte con muchos otros países, que es el tema de la existencia de una historia que es la que se puede contar y la que se puede enseñar en las escuelas, y una historia que es clandestina, digamos, que es una historia prohibida o... ¿Cómo usas vos esa película en tu trabajo docente, en el aula, Ricardo?
No, la verdad que una historia No oficial la no la he usás. pasado nunca, pero Perfecto. sí la menciono. Mm. Desgraciadamente la gente más joven no la vio. Es una película que no ha trascendido hacia la gente más joven. El tema de los hijos de desaparecidos apropiados durante la dictadura es un tema que ha perdido momento, digamos, ¿no? Ha perdido fuerza con el correr de los años y era muy, muy, muy presente y muy fuerte en los primeros años después de la caída de la dictadura, pero fue perdiendo fuerza. Yo creo que fue perdiendo fuerza como también fue perdiendo fuerza el tema de los desaparecidos en sí, ¿no? Y bueno, el cine muchas veces, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en Brasil con el Oscar brasileño de Ainda Estou Aqui, que ha sido muy, muy bien recibido en Brasil por varios sectores y muy mal recibido por el sector bolsonarista, porque es una película que viene a recordarles a los brasileños algo que en Brasil también ya se estaba olvidando. O sea, decir, bueno, a ver, porque frente a ese discurso de en la dictadura estábamos mejor, la dictadura era más segura, etcétera, etcétera, decir, bueno, mire, ¿sabe qué pasa? Había esto, ¿no? Entonces, el cine cumple esa función. Y la verdad es que eso no se puede considerar verdaderamente como una situación de uso del cine como difusión ideológica o algo así. Yo creo que eso no se puede considerar así, porque eso es otra cosa. Esto es una película que se hace cargo de una situación que Argentina había vivido y estaba viviendo en ese momento, ¿no? De manera que creo que el Inca, ha sido atacado y destrozado por este gobierno, que le ha causado un daño, espero que no un golpe mortal al cine argentino, pero por lo menos lo acaban de destrozar. O sea, este gobierno tiene una capacidad extraordinaria de destrozar todo lo que hace a la cultura argentina, a la ciencia argentina, a la investigación en nuestro país. Sin embargo, parece que eso a la mayoría de la gente en Argentina no le mueve un pelo porque no incide en los factores que mueven su voto. Pero la verdad es que el Inca, por ejemplo, se había transformado en un organismo extremadamente beneficioso que llevó a nuestro país a tener un cine que retomó la calidad del cine argentino antiguo, el cine argentino hasta los años 70, digamos, y retomó esa calidad y la mejoró. Bueno, el cine argentino de los años 20 y de los años 30 es uno de los cines más importantes del mundo. Hay muchas innovaciones y muchos desarrollos y muchas propuestas que surgen en Argentina. Argentina es uno de los primeros países que hacen cine sonoro en el mundo. Lloraba el bandoneón, Buenos Aires suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción, maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vivir que perdura. Y es uno de los primeros países que ensayan una cantidad de técnicas y Argentina, digamos, es un país, no hay un solo estudio internacional de historia del cine que no menciona a la República Argentina, porque Argentina tiene una tradición cinematográfica espectacular. Argentina es además la cuna del cine social latinoamericano. El cine social latinoamericano nace en Argentina, se proyecta hacia otros países, pero así como Brasil, por ejemplo, es el país que inventó la telenovela y que nadie le va a sacar el mérito de que la telenovela llega a los niveles más altos
desde el punto de vista de la profundidad, del pensamiento, del planteo político y demás, en Brasil en los años 50, en gran medida gracias a la Revolución Cubana, porque una gran escritora de telenovelas cubanas va de Cuba con la Revolución del 59 y se instala en Brasil, ¿no? Y va a ser la generadora de los libros de muchas de las mejores telenovelas brasileñas del periodo del 60, ¿no? Ahora, Argentina es un país, siempre Argentina ha sido un país con una gran preocupación social. Esto es algo que molesta terriblemente al actual gobierno, que es un gobierno que es cualquier cosa menos argentino en muchos aspectos, y que realmente nos está asombrando en ese sentido. Pero Argentina siempre ha sido un país con una gran preocupación social. Siempre, siempre, porque nuestra literatura formativa es una literatura con una gran preocupación social. Echeverría, Sarmiento, digamos, nuestra literatura nace como una literatura de enorme preocupación social. Incluso Bartolomé Mitre, o sea, es una literatura que siempre se preocupa con lo que está pasando. Nuestro Martín Fierro, nuestra obra literaria, digamos, fundacional de alguna manera, es un libro de enorme cuestionamiento social, ¿no? Argentina, cuando llega el cine se transforma en una continuación de una tradición literaria de preocupación social. Y en Argentina el cine social, a mí, por ejemplo, una película que me parece que es, no sé, algunos la han considerado una de las mejores películas del mundo, y yo creo que lo es. Y hubo alguna persona en otros países, no en Argentina, que dijo que era la mejor película del mundo, que tiene la particularidad de que no demasiado extraordinariamente, pero los actores son muy buenos y hay una actriz que no es tan buena de repente, pero yo creo que incluso hasta es salvable su papel, que es un papel de villana. Terrible, es Eva Perón, ¿no? La película La cabalgata del circo. La película La cabalgata del circo es una obra de arte. Pero es una obra de arte que además termina. Es la primera vez en la historia del cine que en una película se habla de la película. ¡Acción! Mira, las carretas que se llevan nuestras ilusiones mientras crecen las de los hijos. ¿No? Esto es algo extraordinario. La película hace la película. Esto es algo que no se había hecho nunca hasta ese momento. La escena final, el final de la cabalgata del circo, es algo glorioso. Esa película, que seguro que la conocéis porque trabajás mucho en cine argentino, es una película espectacular. La famosa de la bofetada. La famosa de la bofetada. La bofetada de Libertad Lamarque. Que bofetada que nunca se dio. Nunca se dio, claro. Bofetada que nunca se dio, que no existió. Pero es una película extraordinaria. Y hay cine argentino. Y Hugo del Carril, ya que mencionás la cabalgata. Bueno, Hugo del Carril tiene algunas cosas
espectaculares. Yo mencionaría dentro del cine social latinoamericano Las aguas bajan turbias. En el sur los mensú han formado sindicatos para poder defenderse. Me lo dice mi hermano en esta carta que me hice leer esta mañana. ¿Quién puede leer? Dame. Ni los patrones ni los capangas se atreven a matar a nadie. Ni siquiera castigan a los peones porque saben que el sindicato saldría a pelear. Acá ya dejamos de ser esclavos. Somos hombres como los otros. ¿Y eso del sindicato? ¿Cómo es? Este era Pacho. Yo solo no puedo ni moverlo. Pero todos juntos sí podemos, ¿verdad? Ese es el sindicato. Un solo hombre no puede nada, pero todos juntos sí. ¿Y el sindicato dónde queda? Por todas partes. En Bonplan, en San Ignacio, en Santa Ana. Entonces para irnos. Yo también me voy. Para mí, Las aguas bajan turbias, que es una especie de remake, pero cambiado de otra película anterior, pero que son películas que, bueno, muestran una inquietud argentina por las cuestiones sociales, por todo esto. Son películas que en realidad yo creo que en muchos aspectos van delante del neorrealismo italiano y demás. Y yo sé que Argentina tenía mucho para transmitir, tenía mucho para dar. La dictadura del 66 le pega al cine argentino, pero la que lo mata al cine argentino por un tiempo es la dictadura del 76. Ahora, terminada la dictadura del 76, en cuyo transcurso en general la producción cinematográfica argentina se pasa por una etapa lamentable, gracias al Inca y gracias al regreso a Argentina de actores, de actrices, de directoras, de directores, sobreviene un periodo que es maravilloso y que termina con la obtención por parte de Argentina de 2 Oscars, ¿no? El primero, bueno, yo tengo mis dudas. El segundo es un Oscar total. El segundo es un Oscar, pero de esos que... Y habla sobre justamente el preludio de la muerte esta del 76, que es la época del tercer gobierno peronista, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahí donde ya estaba funcionando la AAA. Tal cual. O sea, yo en lo personal, digamos, creo que El secreto de sus ojos es una película que es para gritar en la tribuna Oscar, 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 ¿no? Son películas que sí merecen el Oscar. Pero lo cierto es que el cine argentino el cine argentino y la televisión argentina, las miniseries argentinas, están llegando a un nivel de una calidad extraordinaria. La cuestión es que yo sí creo que el cine y su heredera, la televisión en materia de series y miniseries, sí tiene la posibilidad de convertirse en transmisor de mensajes, pero también de cultura, digamos, y de formas de resolver cosas. El profesor Rabinovich generosamente nos compartió una tarde con Gabriel Osorio. Vaya cortometraje que tenemos que recomendar enfáticamente. La historia de un oso, que es el primer Oscar chileno en realidad, porque es un Oscar a un corto, pero es un Oscar, hacer cortometrajes es muy difícil, y la historia de un oso muy poco vista en Argentina, y sí muy vista en Chile, pero muy poco vista en Argentina. La historia de un oso, en el mundo de habla inglesa se dio como Bear Story, es una obra de arte. Es una obra de arte porque
Yo me pongo a ver Una mujer fantástica, el primer Oscar de largometraje chileno, y hay muchas cosas que me parecen buenísimas y que sí le daría un Oscar, pero hay otras cosas que no me gustan, que no me parecen, digamos, de calidad. No hablo en ningún aspecto de las ideas. En el tema de las ideas estoy totalmente de acuerdo con la película, pero desde el punto de vista fílmico hay algunas escenas que yo las hubiera hecho un poquito distintas o las hubiera sacado incluso. Hay una escena de violencia explícita que me parece que no le agrega nada al film y se lo hubiera sacado. Yo personalmente creo que la violencia y el sexo explícito tendrían que ocupar el menor lugar necesario. El que quiera ver sexo explícito, hay mucho porno para ver. Pero la verdad es que creo que una película no se beneficia si se le pone más sexo explícito del que estrictamente necesita, ni más violencia explícita de la que necesita. A veces habría que aprender un poco de los antiguos dramaturgos griegos, en el sentido de que la violencia y el sexo transcurren fuera del escenario, ¿no? Y el personaje vuelve y dice, qué horrible fue la batalla, cuántos murieron, cuéntame, no, miles fueron degollados, y el otro dice, he tenido sexo con Medea, ¿y cómo fue? Bueno, fue tal cosa, perfecto, no necesitamos ver 10 minutos, 10 minutos de sexo en la cama, para eso están las películas pornográficas. Ahora, realmente, yo a la historia de un oso, yo no le encuentro ningún defecto. Ningún defecto. Imagino que debe tener, porque si no, Osorio sería Dios, ¿no? Pero imagino que algún defecto debe tener, pero yo no se lo puedo encontrar. Que vamos a dejar el link para que los que asisten a este curso vean la charla que hemos tenido en Chile, que has tenido vos con él en Chile. Sí, cómo no, con todo gusto está en el canal mío de YouTube y está a disposición de todo el mundo. Pero realmente es una obra de arte y es un ejemplo maravilloso de, digamos, de difundir una idea yo diría que de amor. Yo diría que Historia de un oso es una historia de amor, una historia de amor quebrado, que a mí son las que más me mueven. Una historia de amor quebrado, ¿no? O sea, uno termina esa película con lágrimas en los ojos. No se puede no terminar esa película con lágrimas en los ojos. Y uno termina con lágrimas en los ojos, y esas lágrimas en los ojos son lágrimas por todas las cosas que pasan y que pasaron. Y entonces uno puede decir, bueno, yo no me importa qué idea política tengas, no me importa si eres liberal, peronista, radical, lo que sea. ¿Por qué no nos comprometemos para que no haya más violencia, para que no haya más agresividad, para que no haya más golpes? Y ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con las ideas que tenemos, no tienen absolutamente nada que ver. No vas a ser más libertario porque insultes, ni más peronista porque faltes al respeto. No lo vas a hacer. No vas a instalar mejor tus ideas socialistas porque insultes a los que no son socialistas o viceversa. Contra la violencia y contra la tristeza generada. Violencia y sobre todo como la violencia del Estado, que atenta contra los derechos fundamentales. La violencia del Estado siempre es la peor de todas. Yo te quiero agradecer un montón, Ricardo. Mil gracias. Al contrario, un placer.